En un mundo donde nos enseñaron a separar la ciencia de lo invisible, lo tangible de lo espiritual. Hoy abrimos un espacio para cuestionarlo todo. ¿Y si aquello que no vemos fuera en realidad es lo que más nos influye en nuestra vida? ¿Y si nuestras emociones, nuestros pensamientos e incluso las piedras que nos rodean estuvieran interactuando constantemente con nosotros? Hoy no venimos solo a hablar de un libro, venimos a abrir una puerta hacia la comprensión de que todo, absolutamente todo, es energía. Y para guiarnos en este viaje fascinante nos acompaña alguien que ha dedicado su camino a explorar esa conexión profunda entre lo físico y lo invisible. Vamos a hablar con el autor de Todo es Energía, Gustavo Rojas. Así que prepárate para que esta entrevista no solo se escuche y se ve, sino que se va a sentir en el corazón. Le damos la bienvenida a Gustavo Rojas. Gustavo Rojas viene del mundo del marketing y la publicidad, pero en 2004 se estableció en Madrid, abrió dos tiendas de minerales que lleva ya más de 20 años y ha desarrollado una profunda conexión en el mundo mineral, convirtiéndolo su pasión en su camino de conocimiento y, como no, de exploración. Y le vamos a dar la bienvenida. Gustavo, bienvenido a Nueva Humanidad. Bueno, muchas gracias, Francisco. Y la verdad que con esa presentación ya está, se terminó la entrevista, ¿no? Ya sabemos de qué va el libro, ¿no? Sí, no, yo lo único que agregaría, si me permitís, Sí, claro que sí. porque no hay mucho que agregar a esa presentación, es que en realidad el proceso también tiene que ver con aprender a sentir. Creo que nadie nos ha enseñado a sentir, todo lo tenemos que ver, todo lo tenemos que creer, todo lo tenemos que tocar, y sin embargo nadie nos enseñó realmente que lo más importante es saber sentir, Ujú. y no todos somos capaces de saber sentir. No, no, por distintos prejuicios, por distintas creencias, no lo permitimos, no nos lo permitimos. O sea, creo que esa es un poco clave también. Sí, porque el corazón cada vez tiene como más, hay que darle como más presencia, más prioridad. Se está descubriendo mucho sobre el corazón, sobre el cerebro del Tal corazón. Es cual. importantísimo, Gustavo, darle rienda suelta a ese, bueno, a ese corazón, a ese cerebro, ¿no? Que está ahí como escondido y no se le da la importancia. Y tú supongo que le estás dando esa importancia que se merece actualmente, con el tema del sentimiento, con los Sí, minerales y las energías. para mí es fundamental, digo, para poder hablar de energía, para poder hablar, bueno, de minerales inclusive a nivel energético y de la energía en general, si no lo hacemos desde el corazón, es muy difícil. Ujú. No deja de ser real, deja de ser auténtico. Entonces, creo que lo primero de todo es aprender a hablar y pensar con el corazón. Una vez que logramos eso, es impresionante como todo lo demás fluye. Fluye de una manera muy fácil y bueno, no hay nada fácil, pero en realidad fluye mejor, Sí, sí, muchísimo mejor. yo creo que es un GPS, el corazón es un GPS que te Sí, lleva al sitio adecuado, sin equivocación y sin error, Gustavo. exactamente, Sí. rara vez se equivoca el corazón. Mm. Gustavo, ¿qué te llevó a escribir Todo es energía y cuál fue ese momento clave que despertó en ti esa visión cuando decides ponerte a escribir este Bueno, libro? tengo que reconocer que ya hace unos 6 7 años que estoy dando charlas. Doy charlas, he dado alguna charla en Magic, doy charlas aquí en uno de los locales que tenemos en Madrid, en Valencia. También hemos dado charlas de minerales en todos lados. Y tengo la característica de que cada vez que preparo una charla, la escribo. Qué Antes de bueno. dar esa charla, la escribo Ujú. totalmente. Eso me permite inclusive ordenarme, no olvidarme de algún tema, aunque después en la charla te olvidas, obviamente, ¿no? Y bueno, lo largo del tiempo resulta que tengo cientos de cuadernolas en todas mis charlas. Y hablando con algún amigo me dijo, pero ¿y por qué no ordenas todo eso? Y a ver si sale un libro. Ujú. Y yo, bueno, ¿por qué no? Lo tengo ahí, el material. Eh, no voy a decir que fue relativamente fácil, pero claro, ya estaba parte del trabajo hecho.
Y al escribir el libro y estar solo con el ordenador, difícil que te olvides de algo. Ujú, No es como la charla que de repente, ya sea por preguntas, por alguna cosa que te interrumpe, te olvidas de decir algo. Al hacer el libro me permitía decir, repasarlo, a ver si no me faltó algo, en fin, uno lo trabaja de otra forma, va agregando cosas, vas descubriendo siempre algo nuevo. En fin, me gusta buscar mucha información de nuestros pasados, de civilizaciones pasadas. O sea, hay mucho conocimiento anterior que por ujú, distintas razones, va, por distintas razones no. Ya sabemos por qué han pasado cosas en Estados Unidos en el año 1910, por ejemplo, si alguien lo quiere buscar, el famoso informe Fresner. Han habido muchos acontecimientos que han marcado que hoy en día estemos tan lejos de todo ese conocimiento. ujú. Y Gustavo, bueno, ¿y dónde se encuentra realmente la ciencia y la espiritualidad dentro de esta idea de que todo es energía? sí, totalmente. De hecho, cada vez me estoy metiendo más en la física cuántica y es increíble el paralelismo que hay. O sea, el proceso alquimista de los años 1500 llega exactamente a las mismas conclusiones que la física cuántica actual. Solo que unos desde un punto de vista filosófico y otros desde un punto de vista matemático, Ujú. pero prácticamente llegan a las mismas conclusiones. O sea, a veces se me ponen los pelos de punta de estudiar esos temas. No hay diferencia. Ujú, qué bueno, ¿eh? Qué interesante, ¿no? Que no se haya modificado tanto la misma teoría, ¿no? De hace tantos y tantos años, Gustavo. No, no, todo lo contrario. Y cada vez avanza más. Bueno, los conocimientos que está teniendo la física cuántica con respecto a todo lo que es nuestro médico, todo lo que es nuestro cuerpo, perdón, te diría que hay médicos que tendrían que hacer la carrera nuevamente, Ujú. porque va a cambiar totalmente. El concepto de nuestro cuerpo cambia totalmente. Ya sabemos, somos seres eléctricos, tenemos electrones, o sea, nos orientamos de otra manera, que no es lo que habitualmente nos dice la medicina oficial. Y con muchos cuerpos además, Gustavo. Y además eso, o sea, no Con hay que muchos olvidar que cuerpos. son cuatro cuerpos, y si no tenemos los cuatro, ¿de qué estamos hablando? Claro. Sí, Siempre sí. estamos cojos, siempre estamos estudiando una parte que no es el completo. La medicina va a tener que avanzar en estos próximos años, Gustavo, bastante, ¿eh? Porque se está, Sí, se está desvirtuando todo. Claro, claro, el concepto que totalmente, tiene. Sí, sí, y de todo totalmente. separado, ¿no? Cuando somos un ser súper integrado, está todo integrado, todo. No hay nada separado fuera de nosotros. Está todo dentro de nosotros. Exacto, Ujú. exactamente. Sí, sí, por eso digo, o sea, al haber cuatro cuerpos y visitar una medicina que lo único que hace es estudiar uno de ellos, como que es difícil comprender realmente lo que es la enfermedad. Muy Si es difícil. que, si es que podemos hablar de enfermedad Sí, que ya lo y iremos no hablar viendo de esto. bloqueos. Sí. Pero creo que eso daría para otro vídeo completo. Gustavo, en tu libro hablas de la conexión que hay entre los minerales y las emociones. ¿Cómo interactúan exactamente las piedras con nuestro estado emocional? Bueno, justamente cuando hablamos de que todo es energía y Mm, cuando hablamos de física cuántica, que sabemos que todo lo material es energía y la energía se convierte también, es que absolutamente los minerales, todo tiene vibración. Algunas cosas tienen más, otras cosas tienen menos. Y claro, todo eso con nuestro cuerpo, que también tiene cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo tiene su propia vibración, muchas veces entran en resonancia con distintas vibraciones. Podemos hablar de minerales, de música, de luz, en fin. Esto pasa absolutamente en todo. Y con los minerales también. Cuando entramos en resonancia con determinado mineral y determinada parte de nuestro cuerpo o determinada emoción de nuestro cuerpo, es cuando esa magia empieza a funcionar.
Esa resonancia hace que nos conectemos con ese mineral. Y de acuerdo al problema que sea, de acuerdo a la circunstancia que sea, ese mineral nos va a ayudar. Nos va a ayudar ya que el mineral por lo general tiene una vibración constante. Nosotros no, nosotros tenemos una vibración que sube, que baja, en fin, normal. Pero el mineral no, el mineral tiene una vibración constante. Esa vibración constante nos va a ayudar a equilibrar nuestra emoción. Ujú. Entonces, de esa forma es que realmente actúan los minerales con nuestras emociones y con cualquier parte del cuerpo. Hay mucha gente que, de hecho, yo no soy sanador, pero hay mucha gente que, de hecho, usa los minerales para sanar determinadas partes del cuerpo, donde se produce esa conectividad. Sí, sí, Y igual, porque además también cada mineral está asociado a un tipo de órgano del cuerpo también, Gustavo, y a unas claro, cada emociones. mineral, hay muchos minerales que se asocian a distintas partes del cuerpo. Puede haber más de un mineral, ya que puede haber en realidad más de una vibración que afecte o que intervenga en alguna parte del cuerpo. O sea, no tiene por qué ser uno exactamente. Pero Ujú. ahí está el secreto de todo, porque es cuando aprendemos justamente a sentir con el corazón, es cuando nos damos cuenta que es la piedra la que nos elige, es la piedra la que nos llama. Y la piedra que nos llame, por la razón que sea, es esa la piedra que nos va a hacer bien. Entonces, a mí no me gusta mucho poner como una tabla. O sea, Ujú. no es que la amatista sea buena para esto, el cuarzo para lo otro. No, yo creo que la piedra que uno elija, por la razón que sea, es la que estoy necesitando y es la que realmente me va a ayudar. Da igual que sea un cuarzo, que sea un rubí, que sea lo que sea. Y que me hayan recomendado tal o cual piedra, bueno, sí, muchas veces puede ayudar, pero en realidad es la que uno siente. Por eso es que pasa todo por el corazón siempre, siempre. De que en cierta manera la piedra es la que te invita a tomarla, ¿no? Y a conectar con ella para esa sanación. Exactamente, independientemente de que te hayan recomendado una piedra o que hayas leído de una piedra, o sea, la verdad del tema es, eres tú, es tu corazón el que va a decidir cuál es la piedra que te va a ayudar. Claro. Nos estarán viendo personas ahora, Gustavo, que deben tener minerales en su casa y los tienen como de decoración. Hay mucha diferencia en tenerlos como decorativos hacia o tenerlos para un bienestar personal y emocional. No, no hay diferencia, o ¿No? sea, la diferencia está en poderlos disfrutar más o menos, pero en realidad el hecho de que los usemos decorativos están cumpliendo su función. Hay minerales, los cuarzos en general, por ejemplo, ya Sí. sabemos gracias a Marie Curie Ujú. que son lo que se llama piezoeléctricos y piroeléctricos. Básicamente son minerales los cuarzos que emiten iones negativos. Los positivos, los iones positivos son los malos y los negativos son los buenos. Entonces, si nosotros tenemos una amatista en nuestra casa, en el salón, ya sea decorativa, ya sea simplemente porque nos gusta tenerla y nada más, inconscientemente no nos damos cuenta que esa piedra está generando iones negativos. O sea que está armonizando el hogar, está dándole armonía, está dándole tranquilidad a ese hogar, nos da paz a nosotros. Lo que pasa es que, claro, si no creemos en eso, lo más seguro es que nos cueste más sentirlo, pero la piedra está funcionando igual. Eso es lo importante. Qué interesante esto, ¿no? Que hay personas que pueden tener piedras decorativas preciosas en sus domicilios, en sus despachos, ¿no? Y no son conscientes del bienestar que le está generando en ese espacio, ese mineral. Claro. O sea, no son conscientes porque no lo asumen al mineral. Ellos capaz que dicen, uy, cada vez que vengo, si uno se pone a autoanalizar, cada vez que vengo a este despacho, me siento bien. Y nunca lo va a asociar de repente a la amatista o al cuarzo que tiene puesto en la habitación. Ujú. El Claro. día que realmente se empieza a cuestionar qué es lo que me hace sentir bien de esta sala, entonces ahí probablemente uno empiece a investigar, uy, mira, había una piedra ahí. Claro.
Sí, Hay, hay minerales muy concretos, Gustavo, por ejemplo, para la tristeza, para la depresión, que se podrían definir como que son minerales idóneos para este tipo de emoción o no. O tú los englobas todos, que como has dicho antes, que la piedra es la que te llama y punto. hay minerales concretos. Para la expresión, por ejemplo, el aguamarina es un muy buen mineral que conecta mucho con todo el chakra garganta y con la tiroides. Pero también está el lapislázuli, está la sodalita, hay otros minerales que también hacen lo mismo. Todo depende de por qué tenemos ese bloqueo en la garganta. Lo tenemos porque no nos expresamos bien, porque no nos sabemos expresar, porque nos guardamos las cosas. Entonces hay veces que no basta con analizar, ah, tengo un problema de expresión. Hay que analizar por qué tengo ese problema de expresión. Entonces ahí van a surgir muchísimos minerales y de repente la persona se va a dar cuenta que está eligiendo otro mineral que no tiene nada que ver con los que podemos estar hablando. Y es porque en realidad está identificando el problema de su expresión en otro lado. Capaz que era un tema de miedos en el estómago Sí, sí. y por eso no se expresaba. Entonces capaz que en vez de estos minerales que hablamos tenés que usar una cornalina o una piedra luna. O sea, por eso es que es importante que cada uno se abra al tema, lo sienta y ahí van a ir saliendo cosas. ¿Vale? Es la forma que se trabaja, al menos. O sea, en realidad nosotros no ayudamos a nadie que no se ayude a sí mismo. Entonces, es la persona la que tiene que realmente primero sentir. Y cuando empieza a sentir, la curación sale sola. Ujú. Y personas que no han tenido vinculaciones con los minerales, cómo pueden empezar a sentir esa energía con los minerales? Este tipo de personas que no han tenido experiencias ni han tenido vinculación con los minerales, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a empezar a sentir esa energía y empezar a Bueno, empatizar mineral y persona? claro, no hay nada que sea de un día para el otro, o sea, no hay nada instantáneo, no existe lo instantáneo. Siempre es un proceso, pero el proceso pasa más que nada por eliminar prejuicios. Ujú, Ya lo decía el médico que siguió con las enseñanzas de Santa Hildegarda, la monja alemana, que ella curaba todo con minerales y hierbas, que tiene mucho que ver con la medicina germánica. Eh, Ellos ya te lo dicen, o sea, lo primero es eliminar los prejuicios y falsas creencias. Si uno logra desaprender en ese sentido, todo lo demás fluye muy fácilmente. ujú, Pero en realidad lo primero es, es pelear contra esas falsas enseñanzas que tenemos y contra esos prejuicios. Y ya te digo, ese es el primer paso. Si, a ver, igual uno puede, si está con un buen sanador, puede perfectamente ir probando terapias con minerales que obviamente si siente que lo van a ayudar, mejor sea, ujú, mejor así y que es lo más probable que sí lo ayuden. Pero siempre lo primero es eliminar prejuicios y falsas creencias. ujú. Muy bien, Gustavo. Si en tu libro también hablas, claro, lo planteas como que todo es energía, ¿cómo influye Sí. esto en nuestras relaciones personales? Y lo mismo, o sea, muchas veces tenemos bloqueada ese chakra garganta que no nos deja transmitir lo que realmente queremos transmitir, o es un tema del chakra corazón que por alguna razón no sentimos lo que debemos sentir, o muchas veces es un tema del estómago que nos da miedo expresar lo que tenemos que expresar. Mm, Entonces, claro que sí, que los minerales ayudan mucho a nuestras relaciones personales a abrirnos. Una vez que nosotros confiamos en los minerales y podemos meditar con ese mineral, es una forma de abrirnos a cualquier tipo de relación. Y es una frase
muy dicha, pero en realidad no vamos a querer a nadie si no nos queremos a nosotros mismos. Sí, Entonces siempre hay que empezar por nosotros mismos. por uno mismo. Claro, son frases que yo sé que están muy repetidas, pero son reales. Sí, sí, que viene ya de antaño esto, que no ha salido ahora nuevo, sino que esto ya se sabía los grandes filósofos y los grandes místicos que ya lo decían. Sí, sí. El tema es incorporarlo en la vida cotidiana, Gustavo. Claro. Y eso sí, yo sé que cuesta un poco, eh, pero es posible, es realmente posible. Pasa prácticamente, todo esto pasa terminando siendo una filosofía de vida. Pero inclusive cuando sos consciente de todo, hay veces que puedes tener algún bache en el camino. Con las enfermedades suele pasar mucho. Cuando uno tiene una enfermedad, de repente sabe lo que tiene que hacer y sin embargo para uno mismo no lo hace. Ujú. O sea, son cosas que son difíciles de comprender en la cabeza de los seres humanos, pero bueno, son todas cosas que hay que ir superando. Nadie es perfecto, así que podemos ir superando todos los días algún bloqueo que tengamos. Tú, Gustavo, llevas tantos años en el mundo de los minerales y las energías. ¿Podrías compartirnos algún caso donde has visto un cambio energético en la persona potente de todos estos años que llevas vinculado al mundo de los minerales y la energía? Te puedo dar Para que la gente pueda ver 25.000 hasta dónde ejemplos puede llegar, ¿no? Hasta dónde puede llegar, ¿no? Y tú que llevas tantos años, me imagino que debes tener eh, alguna experiencia y algún testimonio para poder... tenemos clientas, tenemos muchas clientas en la tienda. Al principio nos traían de repente un colgante que se le había roto así como por arte de magia. Sí. Y lo primero que uno piensa, se le cayó y no me está diciendo nada. O viene con la intención de cambiarlo. O sea, ahí influye un poco la parte comercial de uno, digo, que me quieren colar esto, ¿no? Con el tiempo y al verlo tan repetitivamente y siempre con el mismo patrón, te vas dando cuenta como, wow, entras a analizar, entras a conversar con esa persona, qué te está pasando, en qué momento estás viviendo, y ahí te das cuenta que no, si esa piedra se rompió es porque ya no aguantaba más. Se cargó y realmente se rompió. Muchas veces con esto significa que cumplió su función y la persona se llega a sentir hasta mejor. Otras veces es simplemente un mensaje de que inicia el proceso, de que debemos iniciar el proceso. Hay un ejemplo muy claro de lo que era para los alquimistas. Los alquimistas, el nigrero era un poco la disección, la separación, la putrefacción. O sea, ellos hablaban de esa forma, pero filosóficamente hablando significaba el renacer. O sea, tocar fondo, estar hecho pelota, como diríamos nosotros, Sí. para después decir, empiezo a florecer, empiezo a renacer. Y con los minerales pasa lo mismo. Muchas veces los minerales se destruyen, pero en realidad porque nos están diciendo es hora de renacer. Es hora de darte cuenta que lo que estás viviendo no está bien y que tomes conciencia de ello. Lo que pasa que es como el ejemplo del perro. Los que tienen mascota me van a entender. Si tú tienes un perro, yo siempre digo, los perros hablan. Somos nosotros los que no lo entendemos. Los minerales pasa lo mismo. Los minerales hablan, pero nosotros no estamos abiertos a entenderlos muchas veces. Entonces, cuando realmente estamos abiertos a entender y analizamos nosotros mismos qué nos está pasando, ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Y así, minerales rotos, cualquier cantidad. Ha pasado con algunas enfermedades concretas que también algunos minerales se rompen. Ujú. Hay casos de cáncer que todavía no se lo habían dicho a la persona y hemos tenido piedras de Shungit que se abren como misteriosamente, o sea, que cuesta creerlo hasta que no lo ves, o sea, la piedra se abre y al poco tiempo a la persona le diagnostican cáncer.
O sea, en estos 20 años te puedo asegurar que hemos visto cosas que al principio nos costaba entenderlas y hoy en día ya las sabemos. La primera pregunta que uno le hace a ese cliente es, ¿qué estás viviendo? ¿Qué te está pasando? Y ahí las respuestas salen todas. Todos tenemos nuestras propias respuestas. Sí, que has podido percibir, y experimentar y sentir, Gustavo, ciertos milagros, Sí, por llamarlo de sí, alguna sí. manera. Sí, más que milagros son para mí revelaciones. Es una Ujú. forma de decirte, despabila, tienes que cambiar. Lo que estés haciendo lo estás haciendo mal y tienes que cambiar. Que nos pasa a todos en algún momento de la vida. Pero bueno, si encima tenemos a alguien que nos lo hace notar tan obviamente, mejor, nos va a ayudar. Tienen un lenguaje súper interesantísimo para poder ir descubriendo los minerales en nosotros y en nuestro estado emocional y personal en cómo nos podemos encontrar, ¿no? Con un mineral o con otro. Por lo tanto, vamos a darle Tal cual. eh, cabida a este nuevo, a nosotros, ¿no? Con este nuevo mundo de los minerales que nos estás descubriendo hoy aquí, que es súper interesantísimo, Gustavo. Yo creo que hay personas que cuando empiezan a interactuar con los minerales cometen algunos errores o no. Hay errores que estén como muy marcados que no se puedan hacer para que lo sepamos nosotros, A ver, errores exactamente creo que no. ¿no? Hay falta de conocimiento muchas veces. Por ejemplo, hay mucha gente que todavía limpia los minerales con agua y sal, y no sal marina precisamente. Entonces, claro, hay que saber que hay muchos minerales blandos, como la malaquita, el ámbar, la turquesa y un montón de minerales blandos, que uno si los pone en agua y sal, lo más seguro es que los vaya a dañar. Les quita el color, les quita el brillo. Entonces, la sal es muy buena para limpiar, sí, pero la sal sola, la sal marina y la sal sola. Cuando tú apoyas un mineral arriba de la sal marina, sí lo estás limpiando. Pero cuando lo combinas con agua, lo único que estás haciendo es dañar el mineral. Eso es un error muy común, pero porque siempre se ha dicho agua y sal, no sé Pero de no. dónde viene ese tema. Pero después todo lo demás, si lo quieres cargar a la luna, al sol, si lo quieres poner en una selenita, o porque tú crees que con el cuenco tibetano lo vas a hacer bien, o con incienso, con todo lo que sea natural, lo que hagas está bien. No te Vale. vas a equivocar. Y con el tamaño tampoco importa, ¿no? Gustavo, si es un tamaño más pequeño, más mediano, más grande el mineral, ¿actúa igual o no? Aquí. Esa es una pregunta complicada, porque en realidad, ¿qué pasa? Tenemos mediciones de muy pocos minerales, esa es la verdad. En el caso de la turmalina negra, tenemos mucha información porque es un mineral que se usa en la industria del armamentismo. Se ha utilizado para detonar bombas, de hecho la bomba atómica se detonó con turmalina, se usa para medir la presión de los submarinos, se le da mucho uso militar a la turmalina, justamente por lo que descubrió Marie Curie, de que también es piezoeléctrica y emite muchos iones negativos, entre otras cosas. Entonces, claro, la turmalina negra sí sabemos que cuanto más grande, mejor porque emite más cantidad de iones negativos. Millones. ¿Tá? Pero después los demás minerales se supone que la relación debería ser la misma, pero no necesariamente. Todos Ujú. van a ayudar. Ahora yo lo que veo mucho por mi entorno, Gustavo, es que está como muy de moda la shunguita. Tiene tantas Eh, propiedades y es tan beneficiosa la shunguita que todo el mundo habla de shunguita, se la cuelga en la mano, en el cuello. Cuéntanos sí. la shunguita que se está hablando mucho en los últimos tiempos. Bueno, la Shungita te puedo decir que ya el zar primero de Rusia en el año 1500 construyó un spa en el lago Yunga, Sí, que era un spa para soldados. El negocio en aquella época era la guerra. Yo necesitaba tener los soldados que volvían heridos, recuperarlos rápidamente y mandarlos de nuevamente a la guerra. O sea, ese era el negocio.
Y este señor ya había descubierto que tomando agua que tuviera piedras de Shungit, esa agua hacía que nuestro organismo funcionara mucho mejor y que se recuperase mucho mejor, porque iba a ser un agua que iba a estar limpia de metales pesados, iba a tener un poco más de oxígeno, o sea, en realidad era el agua perfecta para que a nosotros nos hiciera bien. Eso ya estamos hablando del año 1500. Después es cierto que como todavía necesitamos la experiencia científica, porque esa experiencia muchas veces no nos alcanza, en el año 1996, los tres ganadores del Premio Nobel de Química descubren que es un mineral que, aparte de tener todos los minerales de la tabla periódica, aparte de tener, lo que descubren ellos es que tiene los fullerenes. Fullerenes son jaulas de hasta 60 átomos. Wow. En cualquier pieza pequeñita de Shungit hay millones de átomos, o sea, hay millones de jaulas. Por eso que es una piedra que es insaciable, no se va a llenar nunca. ¿Y qué descubren estos señores? Que además de limpiar el agua, efectivamente, como se creía en el año 1500, de eliminar los metales pesados, darle oxígeno al agua, además de hacer eso, descubren que también absorbe la radiación electromagnética. Wow. Hoy ya sabemos que desde la creación del telégrafo podemos hablar de innumerables enfermedades que están asociadas a todo el electromagnetismo, que ya se saben que son así. Entonces, claro, pero ya estamos a un nivel de electromagnetismo muy alto, que es el 5G o 6G en algún lado. Y esta piedra ayuda a absorber hasta un 70% de la radiación electromagnética. Y eso ya está medido, está demostrado, está comprobado. Lo que pasa es que es como todo. La relación beneficio-precio del Shungit no se compara con nada de lo que haya en el mercado. Un colgante de Shungit te puede costar 5 o 10 euros si tiene más plata o menos plata. Después hay colgantes que te venden para la radiación que pueden costar 150 euros. Entonces, es muy buena para la radiación y es muy buena para absorber los metales pesados. De ahí es que las distintas formas, la pirámide es muy clásico en el Shungit, para ponerla cerca de un router, para ponerla en el dormitorio, inclusive donde descansamos, las pulseras, los colgantes para estar en contacto en el cuerpo. Hay que recordar que nosotros también somos un 70% agua, por lo Claro. tanto a nosotros también nos va a beneficiar directamente el Shungit. Y bueno, ni te cuento, en mi casa hasta el perro toma agua con Shungit. También se puede hacer esto, ¿eh? Incluir la pieza de ¿Eh? sumergir dentro del agua, de un litro de agua, e ir bebiendo. Exactamente. Sí, sí, Ujú. la va a limpiar totalmente. Hay que tener en cuenta es que el agua que tomamos no es la mejor. Aparte de estar llena de flúor y de metales pesados, aunque sea con el Shungit, es una forma económica de limpiarlo un poco. No la vamos a limpiar del todo, porque el flúor es casi imposible quitar del agua. Pero bueno, aunque sea estamos quitando otros elementos que van a hacer nuestra vida un poco más agradable. Ujú. Qué interesante, ¿eh? Por lo tanto, vamos a adquirir, si ya está demostrado Perdona incluso que que te está corte, medido. Sí, perdona que te corte, pero hay un experimento muy fácil de hacer, que lo puede hacer con la cualquier persona en zunguita, la casa, con la con la zunguita. yunjita. Sí, es coger dos floreros, dos flores iguales al mismo tiempo, con la misma cantidad de agua, a una ponerle yunjit y a la otra no, y esperar a ver qué pasa. Eso lo puede hacer cualquier persona en la casa, es económico, no tiene por qué ser una flor especial. La cosa es que sean las dos iguales para que sea más parejo el experimento, ¿no? Ujú. Pero ya te digo, y poner aproximadamente unos 40 50 gramos de
de Junji por litro de agua. por litro de O sea agua. que tampoco tiene que ser un florero grande, puede ser un florero más pequeño, o sea que se puede hacer perfectamente. Pues lo vamos a hacer, Gustavo, este experimento. Claro, Sí, hay que seguir ya lo he hecho avanzando varias veces. y descubriendo. Gustavo, a mí me gustaría preguntarte una cosa que lo he ido viendo en mi trayectoria personal y profesional en el mundo del holístico, de las energías, de las terapias, que es la calidad de los minerales. Hay muchos minerales en el mundo, existen muchos minerales, pero no todos son Sí. de la misma calidad. ¿Esto es cierto que hay calidades baja, media, alta? ¿Cómo podemos diferenciar cuando yo adquiero un mineral que sea de una calidad alta y que sea Claro, a auténtico? ver, es cierto, hay muchas calidades dentro de todos los minerales. A nivel energético te diría que la calidad no es tan importante. ¿No? A nivel estético sí. No, a nivel energético, en la medida que sea el mineral, o sea, un cuarzo puede ser más clarito, más oscuro, pero sigue teniendo la misma composición química. Ujú, Entonces, cualquier mineral, da igual la calidad, te va a ayudar. Claro, entran en factor otros temas, o sea, la estética, la visualización. Entonces, no es lo mismo tener un mineral que además es bonito a un mineral que no lo es. Pero bueno, uno también tiene que pensar que no todo el mundo puede comprar el bonito. ujú. Entonces, no por eso no va a ceder a los minerales. Lo importante es no equivocarse de que realmente es el mineral. Porque a veces, cuanto más calidad tiene el mineral, más fácil identificarlo. Sí. Cuanto menos calidad tiene, puede estar mezclado con otras cosas, entonces eso sí ya no sirve tanto. Ujú. Pues de repente tiene más basalto que el propio mineral, por ejemplo, por decir algo. Entonces, claro, ese ya mineral no nos va a aportar tanto como un mineral más puro. Pero si podemos comprarlo en una tienda profesional, mucho mejor, ¿no, Gustavo? El mineral, más que en ciertos almacenes que los Sí, venden, que los hemos visto todos, ¿no? Eh, sí. es mejor en una tienda Sí, profesional, ¿no? todavía hoy en día hay muchos profesionales, o sea, no soy el único, y hay muchas tiendas que venden cosas muy buenas. Eh, También es como todo, a ver, como todos los rubros. Hay gente que sabe lo que vende y hay gente que no sabe lo que vende, Correcto. pero en realidad eso pasa en todos lados. Ujú. Gustavo, en tu libro Todo es energía, que ya está a la venta, y lo pueden adquirir las personas que nos están viendo ahora mismo, ¿qué es lo que te gustaría que se llevara el lector una vez que lo hayan leído? Tu libro Todo es energía. ¿Qué te Creo que gustaría? lo más importante es el aprendizaje, Aprendizaje. pero el aprendizaje a sentir. Si Ujú. después de que leen el libro la gente se da cuenta que todo pasa por el corazón, entonces ya estoy cumplido. ¿Estás satisfecho? Ya con eso, más que satisfecho. Ujú. Pues allá aquí animamos a que las personas que nos están viendo, Gustavo, y no te conocían o no conocen tu libro, que lo puedan adquirir. Está en muchas plataformas. Por internet lo pueden buscar. Gustavo Rojas, Todo es Energía. Y es un libro que tampoco es muy gordo y da una información súper importantísima con la energía y los minerales. Sí, yo ¿Sí? creo que, aparte creo que es un libro que al final sirve tanto para principiantes como para no principiantes. O sea, creo que al final aporta algo siempre a todos. Ujú. Es un despertar en tu mundo con los minerales, el libro, al fin y al cabo, Sí, Gustavo. Pues sí, tal desde aquí cual. lo recomendamos. Y luego también si te quieren visitar en Madrid, Gustavo, tú tienes dos tiendas ubicadas en la ciudad de Madrid. ¿Nos puedes decir las direcciones por gente que no se te pueda estar viendo Exacto. de la zona del centro de España? Tenemos una tienda en la calle Alcalá 118, que es la zona de entre Ventas y Goya. Y después la otra la tenemos en Marqués de Urquijo 15, que es la zona de Argüelles. Y además hacemos ferias por todas partes de España. De hecho, ahora la próxima feria va a ser en Magic, que Más estaremos internacional.
Magic Internacional, que es una feria que realmente nos gusta mucho, nos sentimos muy cómodos en esa feria, porque a veces hacemos ferias solo de minerales y uno cuando habla de estos temas lo miran como diciendo, ¿de Sí, qué te está hablando, no? Y sí. sin embargo, en Magic no, uno puede hablar abiertamente de todo esto con todo el mundo y la gente, algunos te entenderán menos, otros un poquito más, pero todos aceptan la conversación, que eso es lo importante. Sí, sí, es una feria que la Me gente que va gusta ahí mucho, ya entiende, ¿no? Y se interesa mucho por vuestros minerales, ¿no? Y por la función que tienen cada claro, uno de ellos. Sí, sí, estás en vuestra casa. exacto. Pues recordar, el día 1, 2 y 3 de mayo del mes próximo va a estar Gustavo Rojas con un stand allí en el pabellón. No recuerdo. Ágora, Ágora, pabellón Ágora, que es el primer ágora, pabellón. Cuando entras a la feria, el primer pabellón, ahí puedes claro, encontrar un stand precioso que pone cada año, en cada edición, Gustavo Rojas con toda su energía, todo su amor con el mundo de los minerales. Y si estáis cerquita de Madrid, pues bueno, ya he comentado las dos direcciones donde podéis ir a, a tener ese contacto con los minerales y a ver cuál, como decía Gustavo, cuál os llama, ¿no? Y os dice, ven conmigo, ¿no? Y te lo llevas a tu casa, a tu despacho y empiezas a notar esa tal energía. cual. Porque como decía Gustavo, todo es energía. El ser humano también es energía. Es que esto Claro que sí, todo, se va a hacer ciencia, segurísimo. La ciencia va a tener que entrar ahí. ¿sí? Sí, sí. A ver, la física cuántica, la biofísica, ya lo tienen muy claro, o sea, muy, muy claro. Ujú. O sea que falta poco para que despertemos todos. Pues tu libro nos puede ayudar mucho, Gustavo. Todo es energía, un despertar con los minerales, que ya está a la venta, como decíamos. Y a ver si posiblemente próximamente podemos tener una entrevista más profunda incluso, que hoy ya hemos descifrado mucho en el plató de televisión aquí en Barcelona, en el cual poder seguir A conversando ver, y aprendiendo sobre el mundo de los minerales y la energía. Gustavo, no sé si quieres añadir alguna cosita más que te quede pendiente de compartir con nosotros hoy. no, creo que más que agradecerte por esta entrevista y nada, bueno, y agradecer a todo el público que nos pueda ver. Espero que aguanten la entrevista Sí, lo van a y aguantar. que Nos les van a ver desde guste. México, desde tu país, también desde Uruguay, también nos van a ver, desde España, por supuesto, desde muchos sitios. Está bien. Sí, Bueno, más que decirte muchas gracias, por yo eso creo agradecido que porque hemos hablado con una persona que lleva una carrera, como tú decías, ¿no? Más de 20 años en el mundo de los minerales y la energía y no se habla con muchas personas así, cada día uno. Entonces, para mí es un placer compartir ah, contigo, Gustavo, y conocerte un poquito mejor y que nos explicaras tu, pues eso, tu teoría, tus enseñanzas y tu sentir con el mundo de las energías y los minerales. Gracias, Gustavo. muchas gracias. A ti. Adiós. Gracias, adiós. Amigos, espero que os haya parecido apasionante compartir esta charla, este sentir con Gustavo Rojas, autor del libro Todo somos energía. Os enviamos un fuerte abrazo y que la magia de los minerales siempre, siempre os acompañe. Hasta pronto. Chao.